Buenas noches, mi nombre es Génesis Valeria Ceja Salas, soy estudiante en las carreras en Ciencias Criminológicas aquí en la Universidad Estatal a Distancia. El siguiente video va a tratar sobre la victimología y las diferentes partes que lo componen. Tiene como referencia bibliográfica el libro sobre fundamentos de criminología de Randall Zúñiga, sobre todo el último capítulo, sobre el estudio criminológico de la víctima. Entonces, para empezar, ¿qué es la victimología? La victimología se entiende como la ciencia que tiene como base de estudio la persona víctima de un suceso o un crimen. Diferente a la criminología, que estudia el suceso, por qué se da y cómo se da, la victimología tiene su enfoque principalmente en la persona que sufre el daño y en las diferentes partes en las que se puede ver ese daño expuesto en la persona. Como un poco de contexto histórico, la victimología no tiene gran importancia en la criminología, puesto en anterioridad, puesto que como dije anteriormente, su enfoque principalmente era la persona que cometía el delito, por qué se cometía el delito y cómo se podía prevenir ese delito. Entonces la persona víctima era ignorada ante el suceso criminológico, puesto que no veían que aportara o que fuera importante al proceso criminológico. No es sino hasta el momento después del Holocausto que la criminología se enfrenta ante un daño bastante grande que deja como resultado bastantes víctimas de ese daño, que entiende la necesidad de enfocarse en la persona que eh, sufrió y cómo se puede tratar a esa persona y darle la mayor importancia ante este suceso. La victimología, a pesar de que se entiende como ciencia, no todos la ven como tal, puesto que dicen que ya que la criminología atiende ese suceso, crimen, y por consecuencia debería atender también a la persona víctima, entonces ¿para qué existe la victimología? Aún así, la victimología, como ya dije, tiene su base, tiene un objeto de estudio, tiene un fundamento, entonces se entiende como ciencia, pero no todos la entienden como tal. Por eso es un concepto algo problemático, pero sí consolidado ante la criminología, ante el sistema judicial. Ahora voy a hablar un poco sobre la victimodogmática y la victimogénesis. Como ya dije, la victimología no tiene no se le ve como importante o no ven importante el rol de la víctima. Entonces hay pocas bases o pocos estudios que toman a la víctima en serio. Uno de estos será la victimodogmática, que a pesar de ser uno de los pocos primeros procesos que toman a la víctima como importante, no lo hace de manera positiva, sino que miran en la víctima una persona que más bien provoca el hecho criminal que ha sufrido. Entonces lo que dice es que la persona básicamente crea situaciones que más bien la hacen que atraiga ese peligro. Como por ejemplo, uno de los ejemplos que nos menciona Randall Zúñiga es dejar la puerta mal cerrada cuando se va de viaje, lo que básicamente crea una situación donde se atrae situaciones de robo. Entonces, la víctima dogmática, a pesar de hablar sobre la persona víctima, no lo hace de manera positiva, como si lo hace la victimogénesis. Que la victimogénesis lo que dice es que existen poblaciones que son más vulnerables y que son más susceptibles a que les suceda un hecho criminal, ya sea por su sexo, su edad, por razones interiores, razones exteriores, razones sociales, como la religión, su sexualidad, etcétera, lo que los hacen más vulnerables a que les cometan un daño. Entonces, contrario a la víctima dogmática, que básicamente dice que la persona atrae o provoca que se le lleve a cabo una situación criminal, la victimogénesis dice que son más vulnerables a que les suceda el hecho. Por otro lado, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la victimización. La victimización se entiende como el resultado de una interacción entre una persona que comete el crimen y la víctima. ¿Qué queda de resultado de eso?
para la persona que ha sufrido el daño. La victimización primaria se entiende como ese primer resultado de una interacción o un hecho violento. Entonces, cuando una persona sufre de estrés, sufre de ansiedad, sufre de temor, debido a ese daño o a esa situación que pasó, entonces está sufriendo una victimización primaria. Es una consecuencia de ese daño. Una victimización secundaria es una consecuencia o daño que sufre una persona víctima de una negligencia o de una humillación en el entorno legal. Cuando esa persona ha buscado ayuda en un entorno legal, lo que recibe más bien es negligencia, lo que recibe es una humillación por parte de las personas que deberían estar ayudándole en ese proceso judicial, entonces la persona está sufriendo una victimización secundaria. Y por último se entiende la victimización terciaria como las consecuencias o el daño que sufre una persona víctima por parte del juicio y señalamiento por parte de la sociedad. Entonces, ese daño que la persona sufre por parte de la comunidad, que generalmente hoy en día se puede ver sobre todo en el entorno en línea, por ejemplo, cuando una persona se siente con la libertad de humillar o denigrar a una persona que ha sufrido un daño y más bien lo que hace es, en lugar de apoyarle, más bien lo señala, entonces es una victimización terciaria. Es una persona víctima, está sufriendo un daño no de la persona que cometió el crimen, no del entorno judicial, sino por parte de la comunidad. Y entonces, como podemos ver, existen diferentes tipos de victimización y uno de los tipos de victimización que podemos ver es la revictimización. La revictimización es un poco se puede tratar un poco con la victimización secundaria, pero en lugar de ser una situación negligente por parte del sistema judicial, la revictimización lo que dice es que se da cuando una persona que ha sufrido un daño se ve en la obligación de repetir ese daño, de contar de nuevo el daño que le pasó ante diferentes entornos judiciales, tener que dar declaración una y otra vez, lo que más bien no aporta a su salud mental, no aporta a su bienestar, entonces la persona está viviendo una revictimización. Por último, el último concepto que se va a tocar en este video es el concepto sobre desvictimización, que es contrario a este proceso de revictimización, que lo que dice más bien la desvictimización es un proceso que busca ayudar a la persona que ha sido víctima de un crimen para darle herramientas para que esa persona pueda salir de esa zona de victimización y pueda verse como algo más, donde pueda tener herramientas que le ayuden a ese proceso de superación, ese proceso de sanación, ya sea con ayuda psicológica, con un proceso de ayuda legal, donde tenga derechos, donde la persona pueda encontrar un verdadero apoyo, donde puedas encontrar una ayuda verdadera, donde no se le vea como víctima, donde pueda dejar ese daño que se le ha hecho en el pasado y pueda superarlo. Entonces aquí es donde se da el proceso de desvictimización, que es un proceso ya judicial, es un proceso donde la persona tiene un apoyo más legal, donde la persona tiene ese derecho a decidir qué hacer ahora. Entonces aquí este proceso de desvictimización es más bien una ayuda a salir de ese entorno. Ahora sí, como conclusión que podemos sacar de esta pequeña presentación, de este capítulo que leí, es que la victimización, todo esto, lo que nos ayuda es a entender o a tratar de enfrentar una realidad donde la persona victimaria, la persona que sufrió el daño, pueda ser reconocida como ser humano merecedor de derechos ante la sociedad. Vivimos en una sociedad donde generalmente se alaba a la persona que crea el crimen, donde vivimos con podcasts sobre sucesos criminales, con series criminales y cosas demás, donde más bien lo que se hace es más bien exaltar
o ponerle demasiada atención a la persona que comete un crimen y nos olvidamos en el proceso de la persona víctima. Entonces, todo esto sobre la victimidad nos ayuda a entender que detrás de todo este proceso de emoción o tal vez mucha tensión, existen personas que de verdad necesitan entenderse como tales, de personas que han sufrido un daño y que por lo tanto merecen el respeto y la atención necesaria. El hecho de que la victimidad pueda ser una ciencia que pueda ser reconocida como tal, donde la persona que sufre un daño pueda ser reconocida como tal, entonces más bien nos dice que la criminología es capaz de salirse de ese entorno donde la persona que comete el crimen es la única atención, sino más bien es capaz de tener una imagen más humanitaria, más consciente del daño y más en contacto con las consecuencias que un crimen sea. Entonces, esta sería mi conclusión. La victimidad nos ayuda a un contacto más real con la persona, a dejar de glorificar ciertos actos criminales y a enfrentar el hecho de que el crimen tiene consecuencias reales y que cualquier persona puede ser dañada por este crimen. Entonces, esa sería por el momento mi presentación y espero que hayan aprendido algo. Gracias.